mamá, tengo miedo. ¿Cuántas veces no nos habrán dicho nuestros hijos, aquellos que ya están más creciditos, esta frasecita, ¿no? ¿Puedo dormir contigo? ¿Pero qué debemos hacer ahí? Ahora, ¿cuál es la causa del miedo, no? Porque una cosa es un miedo a alguna historia, una historia de terror, una peliculilla que por ahí vieron, ¿no? Pero si el miedo se debe a otras cosas, ¿qué es lo que está pasando ahí y de qué manera podemos los padres actuar frente a este miedo, a este temor? Eso es lo que le vamos a preguntar a nuestras invitadas. Estamos con Erika Saldarriaga, que es psicóloga clínica. Bienvenida. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Gracias. Y también estamos con Verónica Valcárcel, que es psicóloga psicoterapeuta. Bienvenida, Verónica. Gracias, Gustavo. Hola, Ceci. Los miedos, ¿no? Los miedos. ¿Son propios de una edad determinada o se tiene miedo casi siempre? Bueno, en definitiva, los miedos han existido siempre, ¿no? Y un poco que es una emoción que siempre va a estar con nosotros porque es parte del proceso, parte del desarrollo, ¿no? Y esa emoción, obviamente, que es positiva, es natural, es una situación que nos enfrenta a adaptarnos a ciertas situaciones que se nos van a ir presentando, ¿no? Y obviamente que a través de ello uno va a ir aprendiendo, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Si un niño no tuviera cierto temor a las alturas, se lanza, ¿no? Entonces, como que te da una situación de alarma en ciertas cosas y te pone un límite, ¿no? Hasta acá puedo llegar, ¿no? Pero obviamente que durante todo el proceso, ya de acuerdo a cada etapa, las fantasías, ¿no? Que pueden estar involucradas desde los 2 hasta los 4, de 6 a 9, como que ya tu cognición ve que obviamente aparecen ciertas situaciones que te van a dar muchos más temores, ¿no? Algo más real. Y conforme vas a seguir creciendo van a ir apareciendo ciertos temores, ¿no? Ahora, está bien tenerle miedo a ciertas cosas como, por ejemplo, lo que dije, ¿no? Historias de terror, qué sé yo. Pero también hay otras cosas a lo que un niño puede empezar a tener miedo, ¿no? ¿Cuáles serían estas cosas? Los miedos pasan por etapas, de acuerdo a las distintas etapas, edades de los niños, ¿no? Los primeros miedos, por lo general, son los miedos a ruidos muy fuertes, inclusive a juguetes nuevos. Hoy en día hay muchos juguetes con estímulos, las luces, las canciones, la música, y hay niños que desarrollan miedo a esto. Miedo después a animales, animales, a insectos, a la oscuridad. A lugares también. A lugares también. Nuevos. Exacto, todo lo que es nuevo para ellos. Porque si no le mencionas a dónde vas a llevarlo, va feliz. Pero apenas le dices, vamos a ir al cine. No, el ruido, no. Ahora, claro, eso podría ser un indicador de también otro tipo de miedo. Miedo, si hablas del cine, a la oscuridad del cine, o a estar en un lugar cerrado, o a mucha gente. También hay que tomar en cuenta que muchos de estos miedos son completamente naturales y, como decía Erika, hasta necesarios a veces, porque te prenden alertas de situaciones que podrían ser peligrosas, ¿no? Y muchos de estos miedos también van pasando solos. Así como aparecen, así mismo desaparecen. Claro, y a veces quizás son los mismos padres lo que acentúan que ese temor o ese miedo continúe, ¿no? Porque, por ejemplo, si por ahí tiene miedo de ir al médico, ¿no? Porque sabe que le van a poner un pinchazo y justo hoy día no quiere comer. Te voy a llevar al médico para que te ponga una inyección. Claro. Entonces ya le estás causando ese temor. Entonces quizás somos los mismos adultos que estamos introduciendo ese temor en esos pequeños, ¿no? Pero también podemos hablar de esos miedos a la separación de los papás, ¿no? Ese miedo de abandono, inclusive los chicos ya van teniendo miedo a su mismo rendimiento escolar, miedo a qué van a decir los compañeros. O sea, te das cuenta que conforme van a ir creciendo, esos miedos se van a volver más específicos, digamos, más reales, y obviamente si no hay una intervención, esto ya se puede ir a un descontrol. O sea, antes era muy típico, ¿no? Los padres nos asustaban y decían, ahí no entres porque es el cuco, ¿no? Esa típica frasecita. Claro, y es común que todos los chicos tengan miedo a la oscuridad porque uno entra con ese temor. Claro, pero ahí, por ejemplo, se grafica muy bien el miedo innato, el miedo, digamos, que uno genera por una situación desconocida, algo oscuro, no sé qué es lo que hay ahí. Finalmente es el miedo al desconocer qué es lo que hay.
pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque La si bien es cierto... cancioncita, Cecilia, la cancioncita. Duérmete, niño, duérmete. Que si no te duele el cucu, te comerá. Claro, ¿Quién claro. se va a dormir si viene un cucu? Yo pensé que ibas a cantar 1, 2... Que también esa es parte, canción ¿no? es- Que es claro, música sí, y también sí, se va metiendo en el inconsciente del niño para Claro. No, pero como tú dices ahí, es importante la seguridad que pueda brindar el padre o la madre, ¿no? O sea, si mi hijo tiene temor a la oscuridad, tú mismo tienes que ayudarlo a enfrentar, no presionarlo, no obligarlo, sino que, ok, hijo, mira, acá estamos en la oscuridad, ¿qué está sucediendo? No está pasando nada, no existe nada, ¿no? Entonces, mientras tú le vas brindando seguridad, él como que lo va a enfrentar y va a seguir, va a aparecer otro miedo. Y está quizás, bien pero- validar sus miedos. Justo, mira, me has quitado las palabras de la boca. Justo te iba a decir, y es muy importante validar sus miedos. Que sepan que sí, nunca decirles, ay, no seas tonto. Ay, no, ¿cómo le vas a tener miedo a este fantasma si los fantasmas no existen? No, es validarlos, ¿no? Es decirles, sí, te entiendo que puedas tener miedo. Sí, la oscuridad podría asustar a alguien, pero te prendo una luz, te doy una linterna, tomarlo como juegos, jugar con Claro, el tema. decirles Pero eso también, es- ¿no? Yo también pasé por lo mismo. Cuando tenía tu edad, yo Eso es lo que yo- eso es lo que yo digo. lo superé. Eso es importante porque Claro. Dependiendo qué edad tiene el niño. Exactamente. ¿Y qué edad es esa la que estamos Mira, hablando? estamos hablando desde los 3, 4 años, 5 años, hasta los 12 años, como que están presentes esos temores, ¿no? Y como decías hace un momento, ¿no? 11 años, 12 años, si mi amiga me contó algo que le causó miedo, ay, yo también quiero experimentar, porque ya está entrando Despierta esa... curiosidad. Despierta curiosidad. Entonces, dejarlos que pasen por esa experiencia, porque también la sobreprotección hace que tu hijo no sepa enfrentar situaciones. Entonces eso hace que le cause mucho más temor. Y ya no vamos a hablar de un simple miedo, de un simple temor, ya podemos pasar a una fobia, ¿no? De que eso ya es un tema muchísimo más amplio, pero si no se manejan esos temores, o a veces sucede que desapareció el temor a los 6, 7 años, pero volvió a aparecer a los 12 años, ¿no? O a un temor que aparecía a los 6, 7 años, después, bueno, a los 12 puede aparecer en otro aspecto, Exacto. no necesariamente el mismo. Y yo creo que es importante cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que hemos pasado por una experiencia, que nosotros también tuvimos miedo, pero lo superamos, ¿qué hicimos? Esto también le da al niño la seguridad de que esto va a pasar, de que no siempre ese miedo lo va a acompañar. Y así como su mamá o su papá lo pudo, se pudo sobreponer al dolor, al temor, él también lo va a poder hacer. Claro. Mónica, ¿y en qué, Sí, perdón. no, continúa, no te ¿En qué momento ya deja de ser miedo para convertirse en fobia? Una fobia, yo Cuando creo que- obviamente ya está pasando los límites en el sentido que ya, por ejemplo, que no quiere ir al colegio, porque tiene miedo de ir al colegio, ¿no? Le duele el estómago, le da fiebre, ya está somatizando, y hay todo un tema fisiológico, psicológico, emocional que lo está perturbando, bajo rendimiento, ¿no? O sea, ¿por qué mi hijo está, qué es lo que está pasando? Depresión también, Y obviamente ¿no? que ahí es donde tiene que intervenir un especialista, ¿no? Ver por qué está pasando eso. Y a veces vemos que estos chicos cuando tienen un temor, o sea, como que lo agarran como un pretexto, digámoslo así, ahondamos en la familia y hay toda una serie de dificultades y problemas, ¿no? Y lo que quiere el niño es llamar la atención, o sea, no sabe cómo llamar la atención y a través de los miedos se está presentando esas situaciones, ¿no? Yo creo que también, Gustavo, es importante tomar en cuenta la frecuencia, la duración del miedo, la intensidad y cuánto afecta esto su vida diaria. Si ya estamos hablando, como decía Erika, de un miedo que no le permite ya ir al colegio, ahí está interfiriendo con su vida diaria, con su rendimiento, con lo que necesita hacer. Entonces ahí hay que ponerle atención. ¿Cuál es la intensidad del miedo? ¿Cuánto tiempo lleva con este miedo? ¿Cuánto dura? Claro, y a veces sucede de que los padres no toman en cuenta eso y como que minimizan el problema del niño, ¿no? Como que ya no seas tonto, le bajan la autoestima, no le dan esa seguridad, no le brindan ese apoyo porque piensan que no es importante y ese niño va creciendo y va entrando a la adolescencia, sí. Ahora, pero Entonces, ¿qué sucede cuando precisamente pasa esto? Lo quería cortarte un poco ahí porque ¿qué pasa si sucede esto pero no sabemos cuál es la causa o el origen de este miedo? Yo creo que es muy importante la conversación, el hablar y el brindarle al niño un espacio abierto, cálido, de comprensión. Como decíamos hace un rato,
de validarlo, ¿no? Lo que él siente. Porque muchas veces a la hora de conversar, el miedo se va disipando, va desapareciendo, perdiendo la magia, perdiendo la intensidad, porque se convierte en algo más natural. Entonces yo diría, antes que cualquier otro aspecto, digamos, tomar en cuenta la importancia de la comunicación. Por ejemplo, ¿no? Hay niños que tienen temor a los perros. Entonces, ¿cómo tú puedes enfrentar eso? Simplemente llevándolo a la situación, pero de manera gradual. Primero puede ser una fotografía, después que se acerque a un perro pequeño, un cachorrito, y de ahí poco a poco hasta que lo lleves a la situación. Porque hay niños que ya no quieren salir de la casa porque saben que en la esquina encontraron justo el perro que los asustó, que es una reacción normal. Pero si esto, como decía mi compañera, esto ya va pasando y pasa un mes, 2 meses y aún no lo superas, entonces obviamente tenemos que acudir a un especialista, ¿no? Y ahí él va a abordar con técnicas y toda una serie de actividades, de cosas, tanto para la casa y como en consulta, ¿no? Así como esta visita al dentista. Hay que arrastrar al niño al dentista, no se puede llevar, o sea, muy pocos niños creo que tienen esa facilidad de ir al dentista. Claro, y es una situación normal, ¿no? Creo que hasta un adulto a veces como que tiene cierto respeto, ¿no? Entonces en un niño obviamente no sabe cómo enfrentar esa situación que le genera estrés, le genera ansiedad, ¿no? El dolor de estómago, esa angustia que sienten, no lo saben manejar, ¿no? Un adulto lo siente, pero bueno, no te vas a poner a hacer el berrinche ni gritar mamá, no quiero, ¿no? Entonces uno lo maneja de diferente manera, ¿no? Entonces obviamente que ellos van a tener que experimentar esa situación, van a tener que enfrentar esa situación, pero tampoco no los podemos forzar. Ahora, hay diversos tipos de miedo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienen miedo a, bueno, en este caso ya sería tal vez una fobia, de la cual no conocemos el origen, pero es una fobia, por ejemplo, a algún acto fisiológico, vomitar, por ejemplo, ¿no? Tienen pánico, tienen terror. ¿De qué manera se le puede ayudar a este niño? Porque es algo inevitable, no es como que de repente el dentista, bueno, pues te tengo que llevar, te hablo, te concientizo, qué sé yo, al final, bueno, vamos, accedes a ir y vas, pero en un acto fisiológico de esta manera es un poco más Claro, complicado. por ejemplo, con la terapia cognitivo-conductual, tú lo puedes ayudar al niño a que te enfrente esas situaciones con el apoyo del papá. O sea, que él vea por qué tiene miedo al vómito, qué pasa durante el vómito, cuál es la emoción que tú sientes durante el vómito, qué conductas te está sucediendo durante el vómito. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza? Que él lo analice. Y él analizar esas situaciones se va a dar cuenta que no va a tener que cuando está mal, está enfermito, pues el proceso desde el vómito, pero va a ser el acompañamiento, el apoyo, la confianza, la tranquilidad que le va a brindar el padre o la madre de El familia. apoyo es básico, Eso el es apoyo es básico. básico, justamente es una de las formas, pero puede haber más formas. Les invito a quedarse, ¿no? Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con cómo ayuda a mi hijo a vencer sus temores. Ya volvemos.